Muy buenas a todos. Les doy la bienvenida a la clase número 7. En esta clase vamos a desarrollar los contenidos de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a ver que para resolver ecuaciones exponenciales vamos a implementar dos métodos. Vamos a primero que todo implementar el método de hacer que las bases sean iguales y en caso de que no lo sean vamos a implementar lo que son los logaritmos. En el transcurso de la clase vamos a ir hablando de ambos casos. Primero que todo vamos a empezar con las ecuaciones exponenciales. Para comenzar, vamos a recordar qué es una ecuación. Recordemos que vamos a hacer un ejemplo básico de ecuaciones, lo que fue el tema que vimos para el primer parcial. Imaginémonos una ecuación como 2x menos 1 es igual a x más 5. En este tipo de ecuación, nosotros la idea es encontrar un valor de x que haga que la izquierda sea igual a la derecha. Dicho valor de x va a ser la solución de la ecuación como tal. En este caso, si yo pruebo con el valor de x igual 4, observen qué sucede. Vamos a ver si se cumple la igualdad o no. En este caso tendríamos 2 por 4 menos 1, que sería 8 menos 1 es 7. Y aquí sería 4 más 5, sustituyendo, es 9. ¿Qué sucede en este caso? No es solución de la ecuación. Vamos a hacer una prueba con otro número acá. Vamos a hacer la prueba con 6. 2 por 6 menos 1, 6 más 5. 2 por 6, 12 menos 1 es 11. Y 6 más 5 es 11. Por lo tanto, la solución de dicha ecuación es 6. Recuerden que a veces por error se comete un error de decir que la solución de dicha ecuación es 11. En realidad no. Recordemos que la solución de la ecuación es aquel valor que hace que la izquierda sea igual a la derecha independientemente de lo que sea. Ahora bien, ¿dónde radica la diferencia entre una ecuación lineal como esta y una ecuación exponencial? Primero que nada, tenemos que entender que las ecuaciones exponenciales y logarítmicas siguen siendo una ecuación. Entonces, ¿qué significa esto? Que si seguimos buscando la condición que la izquierda sea igual a la derecha. Vamos a implementar dos métodos. El método 1 es el que es, vamos a poner tipo 1. El método 1 es el que consiste en que las bases sean iguales. Bases iguales. Eso es lo que nosotros necesitamos, primero que todo, tratar de hacer en una ecuación exponencial. Veamos el siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos la siguiente ecuación. 3 elevado a la x más 2 por 9 elevado a la 2x es igual a 27 elevado a la x menos 1. Primero que nada tenemos que ver que las bases sean las mismas. El método consiste en que las bases sean iguales. Ejemplo, si yo tengo a la y por a la x por a la y es igual a la z, si las bases son las mismas podemos anularlas y trabajamos con los exponentes, es decir, x más y es igual a z. Muy importante esto de acá. Ahora, este es el método como tal, para tenerlo ahí presente. Ahora bien, nosotros tenemos claro acá el método. Vamos a tratar de implementarlo. Primero que nada, las bases deben ser la misma. Entonces, podemos ver que el 3 ya no hay nada que hacer, porque ya el 3 no se puede escribir de diferente forma. Pero ¿qué pasa con el 9? Si nosotros analizamos el 9, observen que el 9 tiene la siguiente característica. Veamos. Si yo tomo el 9 y lo divido entre 3, me da 3. 3 entre 3 es 1. Esto es la forma exponencial de 9. Por lo tanto, esto es 3 a la 2. Si usted se pone a resolver 3 a la 2, es 3 por 3, que eso me da 9. Entendamos que el 9
La forma exponencial es 3 a la 2. Pero vean que si yo resuelvo 3 a la 2, ya sea manualmente o con la calculadora, llegamos al mismo 9. En esta ocasión, nosotros no nos interesa el 9 como tal. Nos interesa ver ese 9 como 3 a la 2. Entonces, tenemos acá que 3 a la 2. Y recuerden que hay más de un exponente. Entonces, si hay más de un exponente, estos se deben multiplicar. Les recuerdo esa propiedad de las potencias. Propiedad de las potencias. Para que recordemos. Si yo tengo una potencia elevado a la n y elevado a la m, esos exponentes se pueden multiplicar. ¿De acuerdo? Entonces, observen que el 9, que es esto de rojo, se convirtió en 3 a la 2. Pero ya ese 9 tenía un exponente, que era el 2x. Entonces, si 9 se convierte en 3 a la 2 y había un 2x, sería 3 elevado a la 2 por 2x. Veamos el 27. ¿Qué sucede con el 27? Si yo tomo el 27 y lo intento descomponer, veamos acá qué sucede. Tercera, 9, tercera, 3, tercera, 1. ¿A qué me refiero yo con tercera? 27 dividido entre 3 es 9. 9 dividido entre 3 es 3. Y 3 dividido entre 3 es 1. Entonces aquí tenemos 3 a la 3. 3 elevado a la 3 por x menos 1. Mucha atención acá. Este 27 de acá se convirtió en 3 a la 3. Si usted toma su calculadora y escribe 3 elevado a la 3, se dará cuenta que le da 27. Entonces, repito, ese 27 se convirtió en 3 a la 3. Pero recuerden que ya aquí había un exponente, que es x menos 1. Lo correcto es que este exponente se multiplique por el 3. Pero aquí tuvimos que usar paréntesis para entender que este 3 tiene que multiplicar tanto al x como al menos 1. Muy bien. Si nosotros logramos hacer que las bases sean iguales, porque va a haber un caso donde las bases no van a ser iguales y ahí es donde vamos a usar los logaritmos. Es una transición de una ecuación logarítmica a una exponencial o una exponencial a una logarítmica. Pues ese es el método que vamos a hacer después. Sin embargo, en este caso podemos anular todas las bases. Como todas las bases se pudieron eliminar, se trabaja con los exponentes. Entonces tenemos que x más 2 más 2 por 2x sería 4x. Ahí multiplico, si puedo de una vez. 3 por x, 3x, 3 por menos 1, menos 3. Observen que se eliminaron todas las bases. Entonces se trabaja con los exponentes x más 2, más, aquí separamos con un más porque es una multiplicación. Eso tiene que ver con la multiplicación de potencias de igual base. Se conserva la base y se suman los exponentes, por eso aquí va un más. 2 por 2x sería 4x, igual a 3x, 3 por x, 3x, 3 por menos 1, menos 3. Finalmente, vamos a trabajar con una ecuación normal, como las que vimos para el primer parcial, en la cual implementamos letras a un lado, números al otro. Eso tiene que ver con lo que hicimos para el primer parcial. Entonces tendríamos x más 4x menos 3 es igual a menos 3 menos 2. Veamos, este lo bajé, este lo bajé, este pasó acá. Aquí me hizo falta una x menos 3x. Pasó como menos 3x. Aquí menos 3 lo bajé y aquí cambió de signo a menos 2. Si usamos la calculadora para hacer esto, sería 2x. Verifiquen que si escribimos 1 más 4 es 5 y 5 menos 3 es 2. Menos 3 menos 2 menos 5. Recuerden que si algo está multiplicando pasa a dividir, entonces tendríamos menos 5 medios.
La solución de dicha ecuación sería menos 5 medios. Muy bien. ¿Qué podemos hacer una vez que tenemos esta solución? Bueno, para probar si la solución es correcta, lo que podemos hacer es escribir, cambiar en la ecuación original el x por menos 5 medios. Si escribimos 3 elevado a la menos 5 medios más 2 por 9 elevado a la 2 por menos 5 medios, lo que me dé la izquierda debe ser igual a 27 a la menos 5 medios menos 1. Me debe dar igual. Entonces, en este caso, la solución de dicha ecuación es menos 5 medios. Vamos a hacer otro ejemplo a ver qué tal nos va. Veamos el siguiente ejemplo. Ok, vamos a borrar esto que está acá. Ok, vamos a hacer otro ejemplo acá. Tenemos la siguiente ecuación. 2 tercios elevado a la x más 6 es igual a 9 cuartos elevado a la 2x más 1 por 8 sobre 27 elevado a la 6x menos 5. Tenemos esta siguiente ecuación exponencial. Para empezar, sucede el mismo método. Tenemos que encontrar, cumple el principio de una ecuación, tenemos que encontrar qué número hace que la izquierda sea igual a la derecha. Ahora, el método consiste en encontrar la forma de hacer que todas las bases sean iguales. En este caso yo no las puedo cancelar porque una cosa es una base 2 tercios, 9 cuartos y 8 sobre 27. Por lo tanto, se me ocurre lo siguiente. Si usted revisa el 2 y el 3, el 2 y el 3 no se pueden descomponer. ¿Por qué no se pueden descomponer? La primera razón, la más fácil de todas, es que son números primos. Sin embargo, si revisamos el 9 y el 4, revisemos el 9 y el 4 al mismo tiempo. Ok. Si revisamos el 9 y el 4, el 9, si el 9 lo vemos entre 3 me da 3 y si el 3 lo veo entre 3 me da 1. Esto me da como resultado 3 a la 2. Veamos el 4, lo mismo. 4 entre 2 es 2, 2 entre 2 es 1. Esto me da como resultado 2 a la 2. Vamos a cambiarlo acá. La primera la dejamos igual, 2 tercios elevado a la x más 6. Igual a... Ok, tenemos entonces 2 a la 2, 3 a la 2, elevado a la 2x más 1 por... Observen, el 9 lo cambié por 3 a la 2, es correcto. Y el 4 lo cambié por 2 a la 2, que también es correcto. Ambos números tienen como exponente 2x más 1. Continuamos. Si revisamos el 8 y el 27, veamos qué ocurre. El 8 tiene 8 dividido entre 2, me da 4. 2 entre 4 es 2 y 2 entre 2 es 1. Esto me da un 2 a la 3. Vamos con el 27. 27 dividido entre 3 es 9. 9 dividido entre 3 es 3. 9 entre 3 es 3 y 3 entre 3 es 1. Entonces esto me da 3 elevado a la 2. Perdón, 3 elevado a la 3. Como pueden ver acá, 3 elevado a la 3. Y aquí 2 elevado a la 3. Vamos a cambiarlo entonces respectivamente. Tenemos entonces el 8 que es 2 a la 3 sobre 3 a la 3 que es 27 y todo eso viene elevado a la 6x menos 5. Ok, veamos acá. Aquí
para resolver este tipo de ecuaciones tenemos que ver que tenemos que recurrir a muchas propiedades de potencias. Veamos algo muy interesante que tal vez algunos puede que lo recuerden o otros no. Si yo tengo una potencia a sobre b elevado a la n, ¿cómo se resuelve esto? Lo correcto es que se resuelva a la n sobre b elevado a la n. Es decir, este exponente eleva tanto el a como el b. ¿Qué sucede si nosotros tenemos esto? Ocurre exactamente lo mismo, a sobre b elevado a la n. Podemos sacar ese exponente para afuera. Veámoslo acá. La primera no hay nada que hacerle. 2 tercios elevado a la x más 6 igual a. Observen que ambos tienen el mismo exponente 2. 3 a la 2 y 2 a la 2. Podemos sacarlo para afuera. Entonces, ¿cómo me queda eso? 3 medios elevado a la 2 por 2x más 1. Lo sacamos para afuera como lo hicimos acá. Si tenemos que está elevado a la n, eleva cada término. Pero si ya tenemos que ambos exponentes son el mismo, lo podemos sacar para afuera. Que fue lo que yo hice acá. Este 2 y este 2 de acá, lo saqué aquí para afuera. Ok, lo mismo voy a hacer con ese 3. 2 tercios elevado a la 3 por 6x menos 5. Finalmente, podemos ver que no podemos cancelar. ¿Por qué no podemos cancelar? A ver, si usted se pone a analizar, podemos cancelar cuando las bases son las mismas. Sin embargo, yo aquí estoy notando que hay una base que no es la misma, que es esta es igual a esta. No, ¿cierto? Las que son iguales son la primera con la última, pero la del centro no. Ok, veamos que no son las mismas, pero sí son muy parecidas. ¿Qué pasa para los casos que las bases son pero muy parecidas? Podemos invertirles el signo del exponente. Veámoslo aquí, otra propiedad más que tienen las potencias. Si usted tiene a sobre b elevado a la n, usted puede poner lo que está en el denominador como numerador y lo que está en el numerador como denominador. En palabras más simples, lo que está arriba abajo y lo que está abajo arriba, si le cambia el signo. Es decir, esto es lo mismo que yo escriba b sobre a, pero le cambiamos el signo al exponente. Ese es el detalle que usted debe visualizar. En este caso, para el centro, si yo quiero que estos cambien de posición, debo agregar un menos aquí. Veamos, vuelvo a copiar el primero. 2 tercios elevado a la x más 6. Aquí vamos con el del centro. El 2 arriba, el 3 abajo, pero pongo un menos. Menos 2 por 2x más 1 por 2 tercios elevado a la 3 por 6x menos 5. Aquí el detalle es que le dimos vuelta, pero para darle vuelta, como lo vimos nosotros acá, lo que tuvimos es que agregar un menos acá. ¿Por qué me interesa darle vuelta a ese término del centro? Porque yo necesito que los tres sean iguales. Como pueden ver, los tres son iguales, por lo tanto podemos nosotros cancelar las bases, que era exactamente lo que nosotros buscábamos. Puedo cancelar esta base acá y esta base acá. Y trabajamos posteriormente con los exponentes. Veamos. X más 6 igual a menos 2 por 2x más 1 más 3 por 6x menos 5. ¿De acuerdo? Vean que lo que hice fue copiar solo los exponentes, las bases se cancelaron. Ahora bien, repito nuevamente lo que dije al inicio, no siempre las bases las podemos cancelar. Van a haber casos donde ustedes ven que las bases no se pueden anular.
Por lo tanto, tendríamos que buscar un método alternativo para poderlo hacer. Posteriormente, ya esta ecuación se volvió una ecuación básica. Vamos a desarrollar esos productos. Primero que nada, el x más 6 lo bajamos y sería menos 2 por 2x, menos 4x, menos 2 por 1, menos 2. Más 6 por 3, 18x, y 3 por menos 5, menos 15. Hacemos letras a un lado, números al otro, entonces tenemos x más 4x menos 18 igual a menos 2 menos 15 menos 6. Revisemos que todo esté bien. Este x lo bajé, este lo pasé, le cambié de signo, este lo pasé, le cambié de signo. Hasta ahí vamos bien. Seguidamente pasamos, bajé este menos 2, bajé este menos 15 y este lo pasé con cambio de signo. Usando la calculadora tenemos 1 más 4 menos 18, 1 más 4 menos 18, eso me da menos 13, x igual a menos 2 menos 15 menos 6 menos 23. Finalmente está multiplicando, pasa a dividir, tenemos que x es igual a menos 23 sobre menos 13. Recuerden que menos entre menos es más, entonces tenemos que x es igual a 23 sobre 13. En teoría, esa es la solución de la ecuación como tal. Vamos a alejarlo para ver todo el problema como tal desde el inicio. Ok, este sería el problema. Ok, ¿cómo podemos hacer para verificarlo? Sustituimos este valor en los x y tiene que cumplir la igualdad. En cualquier momento ustedes pueden corroborar ese resultado y revisar que efectivamente la respuesta es correcta. Nada más como para retomar brevemente los pasos que se hicieron para este problema, observen que las bases se busca que sean iguales. Al ser las bases iguales, podemos recurrir a anularlas. Vean que aquí el 9 cuartos lo escribimos como 3 a la 2 sobre 2 a la 2 y el 8 sobre 27 como 2 a la 3 sobre 3 a la 3. Luego lo sacamos, como les enseñé. Cancelamos las bases una vez que todas sean iguales. Para poder invertir esta base tuvimos que agregar este menos acá. Cancelamos y ya lo que sigue es trabajar con una ecuación básica como la que vimos al inicio. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio más. Ok, veámoslo acá. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo acá raíz cúbica de 2 a la x igual a 4 elevado a la x menos 1. Ok, creo que me falló el software. Regálenme un momento. Ok, retomemos porque hubo un fallo y se cerró el software. Vamos a ver. Si no, vuelvo a copiar la pregunta, no importa. Se cerró así rápidamente. Ok, vamos a copiarla acá nuevamente. Raíz cúbica de 2 a la x es igual a 4 elevado a la x menos 1 sobre 8 elevado a la 3x menos 1. Reitero nuevamente, aquí sí hay que recordar muchos detalles importantes como lo son la notación exponencial. Recordemos esto. Eso es otra regla. Si nosotros tenemos raíz con índice n de a elevado a la n, tenemos a elevado a la n sobre m. Palabras que sea fácil de entender. Si yo tengo una raíz, esa raíz yo la puedo expresar en forma de potencia, pero en forma de potencia con exponente fraccionario. El exponente va a ser el numerador.
y el índice de la raíz va a ser el denominador. Esta sigue siendo la misma base. Si nosotros queremos escribir esto en forma exponencial, sería de la siguiente forma. 2 elevado a la x sobre 3. Recordemos, el que va aquí es el numerador y el que va aquí en el índice, el denominador. ¿De acuerdo? Seguimos. El 4, como ya sabemos, lo podemos escribir en forma exponencial. De la siguiente forma. 4 entre 2 es 2, 2 entre 2 es 1. Entonces aquí tengo 2 elevado a la 2. Para el 8, tenemos acá 8, lo descomponemos. Entonces tenemos lo siguiente. Mitad 4, mitad 2, mitad 1. Entonces tenemos 2 elevado a la 3. Es decir, este 4 sería 2 elevado a la 2 por x menos 1. En la parte del denominador tendríamos 8, que es 2 a la 3, que se va a multiplicar con 3x menos 1. Ok, veamos acá. Observen que la mayoría de bases son las mismas. Sin embargo, aquí tenemos que recordar otro método de potencias. Voy a hacer el ejemplo acá de otra regla. Recuerden que para darle vuelta a las bases agregamos un menos, pero en álgebra hay una situación para cambiarle la posición a las letras. Veamos este ejemplo. Si yo tengo A sobre B y yo quiero que B esté arriba, veámoslo así mejor para que no se enrede. Y yo quiero que B esté arriba, simplemente le cambio de signo. A la M por B a la menos M. Si yo quiero escribir esta B a la M arriba, le cambio el signo. Si yo hubiera querido esta abajo, pues la bajo, pero le cambio el signo. Veamos ese otro caso por aquello. A a la M sobre B a la M es lo mismo que 1 sobre A a la menos M por B a la M. Lo que quiero mostrarles acá es que si yo quiero esta abajo, la bajo, pero le cambio de signo. Si yo lo quiero arriba, lo subo, pero lo cambio de signo. Yo quiero que esto esté arriba, entonces lo subo, obviamente multiplicando, pero le cambio de signo. Pongo ahí un menos. Veamos, 2 elevado a la x tercios es igual a 2 elevado a la 2 por x menos 1 por 2 elevado a la menos 3 por 3x menos 1. Exactamente, si usted observa, lo que hice fue escribir esto otra vez, este lo escribí igual, pero este lo subí cambiándole el signo, poniendo aquí un menos a este. Menos 3 por 3x menos 1. Finalmente, podemos cancelar las tres bases. Las tres bases las podemos cancelar ya que son iguales. Entonces veamos. Cancelo acá y cancelo acá. Entonces tendría lo siguiente. X tercios es igual a 2x menos 2 menos 9x más 3. Ya les explico qué sucede. Este lo bajé. 2 por x, 2x. 2 por menos 1, menos 2. Más, recuerden que para separar estos con un más, menos 3 por 3x, menos 9x. Menos 3 por menos 1, más 3. Aquí quiero mencionar esto. Aquí no hace falta poner ese más. Si alguien dice, bueno, yo lo quiero poner, lo puede poner, no le va a afectar en absolutamente nada. Pero recuerden que un más menos en una operación de suma, pues no tiene ningún sentido ponerlo, ¿de acuerdo? Ahora, si alguien lo pone está malo, pues no va a estar malo tampoco. Ok, finalmente lo que nos queda por hacer es resolver de la misma forma que hemos venido trabajando. Letras a un lado, números al otro. Que ahí tenemos una fracción, pues no hay ningún problema. Lo trabajamos como una fracción. Veamos. Tenemos acá x tercios menos 2x más 9x es igual a menos 2 más 3. Observen que aquí lo que hicimos fue trasladar el 2x para la izquierda y el menos 9 como más 9.
¿Y qué me queda? Menos 2 más 3. Sumando esos términos tendríamos 1/3 menos 2 más 9. Y eso me da 22/3. Menos 2 más 3 es 1. Finalmente está multiplicando, pasa a dividir 1 dividido entre 22/3. X es igual a 3 sobre 22. Entonces la solución de dicha ecuación es 3 sobre 22. Igual los invito a que prueben la solución de dicha ecuación como tal. Veamos, aquí está la pregunta y esa es la solución. Muy bien, los invito cuando ustedes puedan a que prueben esta solución y verifican que efectivamente sea la solución de dicha ecuación. Seguimos con un ejemplo más. Espero que hasta el momento se vaya entendiendo. Vamos haciendo el cuarto ejemplo. Voy a ponerlo acá, aquí a la par. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a ver cuál hacemos. Ok, vamos a hacer este otro. 4 elevado a la 3 menos x igual a la raíz cuarta de 16 elevado a la x sobre raíz cúbica de 8 a la x. Vean, estas a veces lo que vemos es como que vienen muy desordenadas, pero en realidad el método es el mismo. Buscar que las bases sean las mismas. Ok, comencemos. Primero que todo, pongamos atención en ese 4, 16 y 8, porque son números compuestos, entonces podemos escribirlos en forma exponencial. Veamos. El 4, el 16 y el 8. En este caso, bueno, vamos a ver qué resulta de esto. Ya esto al final, ya con práctica se hace rápido. Yo lo hago un poco despacio para ilustrar los pasos. Mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1. Entonces, este es 2 a la 2. Mitad de 16 es 8, mitad es 4, mitad es 2, mitad es 1. Entonces, aquí tenemos 2 a la 4. ¿Cómo así? ¿Cuántas veces saqué mitad? 4, 2 a la 4. ¿Cuántas veces saqué aquí mitad? 2, 2 a la 2. Vamos con el 8. Mitad 4, mitad 2, mitad 1. Entonces, ¿cuántas veces saqué aquí mitad? 3. Por lo tanto, tengo 2 elevado a la 3. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a cambiar nosotros acá. Este por 4, este por 4 a la 2 y este por 2 a la 3. ¿De acuerdo? Veamos. Tenemos entonces aquí 2 a la 2 por 3 menos x. Igual a raíz cuarta de 16, dijimos que es 2 a la 4 por x. Sobre, ya casi me devuelvo a explicar esa parte, raíz cúbica de 8, que es 2 a la 3, 2 a la 3 por x. Ok, veamos. El 16 que tenemos nosotros acá es 2 a la 4. Pero ya tenía un exponente, por eso es 4 por x, 4x. El 8 es 2 a la 3 por x. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo otro que debemos hacer es convertir la fracción en forma exponencial. La fracción no, la raíz. ¿De acuerdo? Eso es importante acá. Recordemos la regla. Si yo tengo raíz con índice n de a elevado a la m, es lo mismo a elevado a la m sobre e. Vamos a la izquierda, la vamos a dejar igual, 2 a la 2 por 3x, por 3 menos x, perdón. Igual a la parte derecha, ¿cómo nos quedaría? 2 elevado a la 4x sobre 4.
Y aquí tendríamos 2 a la 3x sobre 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ahí podemos simplificar un poco esto de 4 sobre 4, me quedaría 2 a la x. 3 sobre 3, me quedaría 2 a la x. Bueno, veamos que en este caso, bueno, va dando un giro esta ecuación diferente a las demás. 2 a la 2 por 3 menos x igual a... Ok, aquí vamos a ver un detalle. Aquí arriba me queda 2 a la x sobre 2 a la x. ¿De acuerdo? Aquí, en el caso de que alguno quiera cancelar, esto da 1. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que si usted lo cancela, pues se puede complicar a la hora de hacer la ecuación de ahí en adelante. Porque usted dice, bueno, yo aquí no puedo cancelar, porque no son iguales. Por eso es que hacer esto de acá no lo recomiendo. Ok, ya lo vamos a justificar por qué. Pero digamos, este ejercicio es especial por eso. Recordemos que para escribir este arriba nada más le cambio de signo. Entonces tengo 2 elevado a la 2 por 3 menos x. Es igual a 2 a la x por 2 a la menos x. Recordemos que aquí sí podemos cancelar. Aquí sí podemos cancelar. Entonces aquí sí puedo cancelar esta base con este y con esta. Para que ustedes no se enreden, porque hay una situación ahí. Veamos. Me quedaría 2 por 3 menos x es igual a x menos x. Si simplificamos esto, tendría 2 por 3, 6. Y 2 por menos x, menos 2x, igual a 0. ¿0 por qué? Porque x menos x es 0. El 6 pasa a restar, entonces tendríamos menos 2x es igual a menos 6. X es igual a menos 6 sobre menos 2. X es igual a 3. Entonces la solución de dicha ecuación es 3. Volvamos aquí, que es la parte que me interesa explicar. Si yo escribo 2 elevado a la 2 por 3 menos x es igual a 1, recuerden que aquí se puede cancelar, me da 1. El problema de aquí es que ya aquí después no sabrían cómo cancelar. Pero observen que escribir ese 1 es lo mismo que escribamos 2 a la 0. Recuerden que todo elevado a la 0 es 1. Entonces aquí podemos cancelar y tendríamos 2 por 3 menos x es igual a 0. 2 por 3 sería 6 menos 2x igual 0. Voy acá porque se me está pegando. Y llegamos a la misma conclusión o a la misma ecuación que nosotros tenemos acá. Entonces, al final de cuentas es lo mismo. Pero no les recomiendo hacer esa cancelación porque si usted no sabe que 2 a la 0 es 1, se puede complicar más el ejercicio de lo que es. Vamos a ver entonces cómo se ve la solución de dicha ecuación. Bueno, esta sí se volvió un poquito más larga. También los invito a revisar la solución. Vamos a ver, muchas veces lo digo, pero ¿cómo se revisa si esta es la respuesta de esta ecuación? En caso de que tal vez terminemos rápido el examen y queremos verificar si efectivamente lo hicimos todo bien. ¿Qué tendría usted que hacer aquí para revisar? Si la solución fue 3, entonces escribiríamos 4 elevado a la 3 menos 3 es igual a raíz cuarta de 16 a la 3 sobre raíz cúbica de 8 a la 3. Lo que me dé la calculadora acá me tiene que dar igual acá. Curioso porque tiene que dar 1 y 1. Pero eso lo puede verificar usted usando como solución 3. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer un último ejercicio más para practicar estos cambios de base y poder ya trabajar con el caso 2 de las exponenciales. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá. Vamos a hacer un ejemplo más. Tenemos la siguiente ecuación, 1/8 elevado a la x menos 2 sobre 3. Este es exponente.
por 2 elevado a la 3 por x menos 2 igual a 1 sobre 32 por menos x más 2. Muy bien. Veamos un completo desorden, pero vamos a enfocarnos en ese 8 y ese 32, que son los compuestos, para ver cómo se vería. Y aquí hay otro, esto tiene que ver mucho con las propiedades de las potencias. Tiene muchos detalles que debemos estar muy alerta para que alguno de esos detalles pues no nos vaya a afectar. ¿De acuerdo? Veamos. Ok, primero que todo, el 8 lo podemos descomponer y el 32, que es lo que yo veo, que son las bases. Ya uno con práctica ya sabe que es 2 a la 3 y 2 a la 5, pero bueno, mitad 4, mitad 2, mitad 1, 2 a la 3, mitad 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2, mitad 1, 2 a la 5, 1, 2, 3, 4, 5. Veamos, 1 sobre 2 a la 3, x menos 2 sobre 3 por 2, este si no le hicimos nada, elevado a la x elevado a la 3 por x menos 2, igual a 1 sobre 2 a la 5, elevado a la menos x más 2. La pregunta que nos podemos hacer nosotros es, ¿yo puedo sacar este 3 para afuera si este 1 no tiene el mismo exponente? Recuerdo esa propiedad. Si yo tengo a sobre b elevado a la n, es lo mismo que a elevado a la n sobre b elevado a la n. Voy a quitar el paréntesis. Ya habíamos visto que es lo mismo. Por lo tanto, yo puedo aquí sacarlo o meter el exponente. Pero, ¿qué sucede cuando solamente un término tiene el número? No aplicaría la propiedad. Sin embargo, observen este detalle que para mí es muy interesante. Este 1 tiene aquí un 3 y este 1 aquí tiene un 3, un 5. Yo sé que ustedes en este momento pueden decir, en ningún momento yo veo que ese 1 tenga un 3 y ese 1 tenga un 5. Pero recuerden algo, 1 elevado a lo que sea siempre va a dar 1. Si ustedes dicen 1 a la 2 es 1, 1 a la 100 es 1, 1 a la 1000 es 1. Entonces no importa si lo tiene o no. Yo lo que hago es que se lo ajusto para poderlo sacar. Entonces veamos lo siguiente. Yo tengo aquí un medio elevado a la 3 por x menos 2 sobre 3. Aquí sí lo pude sacar, porque aquí y aquí son el mismo. Lo saco para afuera. Yo sé que este 3 no está, pero usando un razonamiento lógico matemático, el exponente 1 elevado a la cualquier cosa da lo mismo, entonces se lo ajusto. ¿Cuándo? Cuando es 1, ¿verdad? Porque ya si es otra cosa, ahí sí no podemos. Por 2 elevado a la 3 por x menos 2. Este del centro simplemente lo copié. Aquí tengo que sacar el 1. Un medio elevado a la 5 por menos x más 2. Ok. Vean qué interesante, ¿verdad? Tal vez no nos imaginamos eso, cuesta que se nos ocurra, pero la idea es ir desarrollando esa parte matemática, ¿verdad? Que tenemos cada uno. Muy bien. Ok, ahora, para finalizar, hay que entender que aquí tengo un medio, pero tengo un 2. Entonces, tengo dos opciones. A estas dos fracciones, las convierto en 2 o este 2 en un medio. ¿De acuerdo? Veamos un dato interesante que tal vez en este momento no se nos ocurre. Aquí abajo de ese 2 hay un 1. ¿De acuerdo? El 1 imaginario que nos decían en aquellos años, que abajo de todo número siempre hay un 1. ¿De acuerdo? Vean que si yo a este exponente pongo un menos, puedo darle vuelta a la base, que fue lo que hablamos. Entonces ya me quedaría el 1 medio que necesito. Tengo 1 medio elevado a la 3 por x menos 2 sobre 3
por 1/2, ojo acá, elevado a la menos 3 por x menos 2 es igual a 1/2 por 5 por menos x más 2. Este menos sale de que yo le doy vuelta a la base. Por eso me queda 1/2. ¿Y por qué yo estoy tan interesado que ese centro me quede 1/2? Para poder cancelar las bases. Veamos que ya ahora trabajaríamos con los exponentes. Tengo 3 que se va a multiplicar por x menos 2 sobre 3. Menos 3 por x menos 2 es igual a 5 por menos x más 2. Observen que aquí cuando son en diagonal yo puedo cancelar. Esto es una multiplicación, aquí hay un por. Puedo cancelar, entonces ya me quedaría sin fracción. 2x menos 2. Aquí hago la multiplicación menos 3 por x, menos 3x, menos 3 por menos 2 sería más 6. Igual a 5 por menos x, menos 5x, 5 por 2, 10. Ok, revisemos qué hicimos. Aquí cancelamos este 3 con este 3 ya que es una diagonal en multiplicación. ¿Y qué me queda? X menos 2. Menos 3 por x, menos 3x, menos 3 por menos 2 sería más 6. Igual a 5 por menos x, menos 5x, 5 por 2, 10. Finalmente, ¿qué hacemos? Letras a un lado y números al otro. Entonces, haciendo letras a un lado y números al otro, tenemos x menos 3x más 5x igual a 10 menos 6 más 2. Metiendo eso en la calculadora, escribiríamos en la izquierda 1 menos 3 más 5, me da 3x, y a la derecha sería 10 menos 6 más 2, me da 6. Está multiplicando, pasa a dividir 6 dividido entre 3, x es igual a 2. La solución de dicha ecuación sería 2. Podemos revisar, como se lo he venido diciendo, siempre traten de revisar el resultado de 2 con la pregunta inicial. Y así verificar que el resultado es correcto. Veamos que eso sí tienen este tipo de ejercicios, muchos detalles que requieren de bastante práctica. Bueno, creo que hasta aquí vamos a llegar con el método del tipo 1. Repito nuevamente, el método del tipo 1 consiste en hacer que las bases sean iguales para poderlas cancelar. Ahora bien, la matemática es tan amplia que ¿qué sucede para los casos que las bases no son iguales? Bueno, vamos a implementar un método el cual nos permite resolverlas a pesar de que las bases no sean iguales, ¿de acuerdo? Obviamente no se va a hacer igual. Entonces veamos. Vamos a ver si me deja borrar. Ok, sí me dejó. Muy bien, vamos a ver entonces el método del tipo 2. Ok, el método del tipo 2 es lo contrario del anterior, cuando las bases no son las mismas. Veamos un ejemplo donde definitivamente no podemos recurrir a una anulación como tal. Vamos a poner acá un caso. Ok, tenemos aquí 2 elevado a la x más 3 igual a 7 elevado a la 3x menos 1. Como pueden ver acá, ese 7 y ese 2, por más que usted le aplique lo que sea, nunca va a lograr que sean las bases iguales. Si bien es cierto, si usted nada analiza, ambos son números primos. Recuerden que un número primo es aquel que se puede ir por 1 y por sí mismo. En este caso, el 7, así usted le haga lo que usted quiera, va a seguir siendo 7 y el 2 va a seguir siendo 2. A veces verbalmente si se dicen las cosas no se entienden, pero veamos.
Si yo agarro el 2, ¿qué le saco al 2? 2 entre 2 es 1 y hasta ahí paré de contar, que es 2 a la 1. Sigo siendo el mismo 2, sigo teniendo el mismo 2. Lo mismo le sucede al 7. 7 entre 1 es 7 y sigo teniendo el 7 a la 1 que es 7. Entonces, en estos casos, definitivamente no podemos cancelar las bases. Entonces, vamos a implementar algo que es el logaritmo. El logaritmo que vamos a utilizar, porque más adelante, en la siguiente clase, vamos a ver ecuaciones logarítmicas más detalladamente. Vamos a ver que existen, digámosle, no podemos decir que diferentes tipos de logaritmos, pero los logaritmos tienen una base y un argumento. Entonces, dependiendo la base, se clasifica el logaritmo. En este caso, nosotros vamos a utilizar este logaritmo. Este logaritmo tiene un caso particular. Lo que trae aquí el logaritmo, en este caso no se ve, pero lo que trae ahí se llama base del logaritmo. Como les digo, en la siguiente clase vamos a entrar con más detalle con esto. Y lo que viene aquí es el argumento del logaritmo. Nosotros vamos a implementar el logaritmo porque los logaritmos tienen una característica o una propiedad que nos permite eliminar ese exponente. Veamos una propiedad, la única que vamos a ver por ahora. Recuerden que los logaritmos, bueno, es un tema completamente aparte. Lo que pasa es que para poder resolver este tipo de ecuaciones exponenciales necesitamos obligatoriamente un logaritmo. Ok, la primera propiedad de un logaritmo. Si usted tiene un logaritmo que tiene aquí un exponente, la propiedad que tienen los logaritmos es que eso es lo mismo que n por el logaritmo. ¿Qué quiero decir con palabras simples? Que este exponente pasa aquí a multiplicar a la par. Aquí a la par. Veámoslo con números, porque a veces con números es más fácil todavía. Si usted tiene un logaritmo que aquí tiene algo elevado a la 2, los logaritmos tienen la capacidad de escribirse este exponente a la par, 2 por logaritmo de eso. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a implementar en esta ecuación. Para ello, para poder resolver esta ecuación, vamos a aplicar logaritmo a la izquierda y logaritmo a la derecha. Es decir, logaritmo de 2 elevado a la x más 3. Igual a logaritmo de 7 por 3x menos 1. Una vez que nosotros aplicamos logaritmo a la izquierda y a la derecha, ese logaritmo lo que nos permite es todo esto escribirlo aquí. Lo mismo es con el de la derecha. Veamos. Tenemos entonces que x más 3 por logaritmo de 2 igual a 3x menos 1 por logaritmo de 7. Eso es lo que nosotros buscamos al aplicar el logaritmo. Ahí, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a hacer la distributividad y vamos a ver que esto es un número. Como cuando nosotros tenemos un 8, un 10, un 100, el número que sea, nada más que con logaritmo. Entonces, vamos a hacer la distributividad como lo vimos. Este logaritmo va a multiplicar a este y a este. Lo mismo aquí, este a este y este a este. Entonces tenemos lo siguiente. X por logaritmo de 2, x logaritmo de 2, más 3 por logaritmo de 2, 3 logaritmo de 2. Voy aquí despacio. ¿Qué fue lo que hice? Todo este logaritmo se multiplicó con x, lo escribí acá. Y todo este logaritmo lo multipliqué por 3 y lo escribí acá. Veamos la parte derecha. 3x por logaritmo de 7, 3x logaritmo de 7. Y logaritmo de 7 por menos 1, menos logaritmo de 7. Recuerden que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. No importa por lo que yo multiplique 1, siempre me va a dar lo mismo. Muy bien, una vez que entendemos esa distributividad, hacemos letras a un lado y números al otro.
Aquí al principio es lo mismo. X logaritmo de 2 menos 3x logaritmo de 7 igual a menos logaritmo de 7 menos 3 logaritmo de 2. ¿Qué hice yo acá? Los que tienen x los dejé a la izquierda. Este lo bajé y este lo pasé negativo. Y este lo puse negativo, este negativo. Finalmente, lo que vamos a buscar es un factor común. Vamos a sacar a factor común el x. Entonces, ¿qué me queda? Saco a factor común el x y ¿qué me queda? Logaritmo de 2 menos 3 logaritmo de 7. Es igual a menos logaritmo de 7 menos 3 logaritmo de 2. Finalmente, veamos que sacar factor común es eliminar la x y que esto quede solo. Finalmente, todo esto del paréntesis está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tendríamos x es igual a menos logaritmo de 7 menos 3 logaritmo de 2 sobre ese gran paréntesis de la izquierda. Pasa ahí. Voy a quitar el paréntesis, ya no hace falta ponerlo. Logaritmo de 2 menos 3 logaritmo de 7. Y esta es la solución de dicha ecuación. Usando logaritmos, ¿por qué razón tuvimos que usar logaritmos? Porque no tenemos cómo hacer que las bases, algebraicamente hablando, sean iguales. ¿De acuerdo? Esa sería la solución de dicha ecuación. A veces creo que por ser el primer ejemplo se ve un poco complicado, pero van a ver que este método es muy mecánico. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a escribirlo aquí a la par. Si yo tengo 5 a la 2x menos 4 igual a 8 por 2x menos 1. Esta ecuación, como podemos ver, bueno, siempre hay que revisarlas, ¿verdad? Si usted revisa ese 8, porque siempre es bueno revisar el 8, ese número 8 es un número compuesto. Si intentamos descomponerlo, sí le vamos a encontrar una descomposición prima. Veamos, mitad 4, mitad 2, mitad 1. Entonces tengo 2 a la 3. Es decir, todo este 8 lo voy a cambiar por 2 a la 3. Entonces yo tengo 5 elevado a la 2x menos 4 igual a 2 a la 3 por x menos 1. Repito, este es 2 a la 3, pero ya ese 3 tiene otro exponente, entonces se tiene que multiplicar. Tengo 5 a la 2x menos 4 igual a 2 a la 3x menos 3. 3 por x, 3x, 3 por menos 1, menos 3. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué sucede acá? Aquí tratamos de hacer hasta donde se puede, porque si usted dice, bueno, voy a intentar hacerle al 5, el 5 solo tiene quinta que es 1 y me queda el 5 a la 1. Que al final de cuentas es el mismo 5. Entonces no tiene sentido que lo hagamos, ya que no se puede hacer de esa forma. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Como no podemos hacer que las bases sean iguales, ¿a qué recurrimos nosotros? ¿A qué? A un logaritmo. Muy bien. Vamos a sacar el logaritmo natural. A la izquierda ese logaritmo se llama logaritmo natural de 5 elevado a la 2x menos 4 igual al logaritmo de 2 elevado a la 3x menos 3. ¿Por qué sacamos un logaritmo? Recuerden que los logaritmos tienen una propiedad que hace que el exponente pase para acá. ¿Recuerdan? Como lo vimos anteriormente. Veamos. 2x menos 4 por logaritmo de 5. Lo mismo sucede en la derecha.
3x menos 3 por logaritmo de 2. Hacemos la distributividad, recuerdan, la distributividad con respecto a este logaritmo. Entonces tenemos lo siguiente. 2x logaritmo de 5 menos 4 logaritmo de 5. Igual a 3x logaritmo de 2 menos 3 logaritmo de 2. Observen que estamos haciendo una distributividad normal. Logaritmo de 5 por 2x, 2x logaritmo de 5. Logaritmo de 5 por menos 4 logaritmo de 5. Logaritmo de 2 por 3x, 3x logaritmo de 2. Logaritmo de 2 por menos 3 logaritmo de 2. ¿Qué hacemos? Letras a un lado, números al otro. Entonces tenemos lo siguiente. 2x logaritmo de 5 menos 3x logaritmo de 2. Recuerden cambiar de signo lo que movemos. Menos 3 logaritmo de 2 más 4 logaritmo de 5. Vamos a revisar que lo hicimos bien. Este se bajó. Este se pasó y se cambió de signo. Este se bajó y este pasó y se puso positivo. Vamos a sacar a factor común el x. Ven que es muy mecánico lo que les decía anteriormente. Creo que este es más mecánico que el anterior que vimos. Vamos a sacar a factor común esa x. Entonces tenemos x es igual a 2 logaritmo de 5 menos 3 logaritmo de 2. Igual a menos 3 logaritmo de 2 más 4 logaritmo de 5. Está multiplicando, pasa a dividirse. Entonces tenemos x es igual a menos 3 logaritmo de 2 más 4 logaritmo de 5. Y todo este paréntesis pasó abajo, entonces tengo 2 logaritmo de 5 menos 3 logaritmo de 2. Entonces esa sería la solución de la ecuación como tal. Menos 3 logaritmo de 2 más 4 logaritmo de 5 sobre 2 logaritmo de 5 menos 3 logaritmo de 2. Para revisar, efectivamente ese es el resultado. Ok, este sería el segundo ejercicio, pero como les digo, si ustedes me preguntan a mí, yo siento que el método es muy mecánico. Es decir, siempre el método se hace igual. Nosotros vamos a anotarlo porque cuando nosotros vemos este tipo de ecuaciones y vemos que definitivamente la base no hay forma de cancelarla, es porque tenemos que recurrir al método del logaritmo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un tercer ejemplo más. Veamos acá. Ok, tenemos entonces, veamos el siguiente ejemplo. 6 elevado a la 2x menos 9 igual a 7 a 11 elevado a la x menos 1. Bueno, en este caso, veamos algo interesante con el 6. Si usted intenta descomponer el 6, observe que tiene mitad que es 3 y tercera que es 1. Entonces, ese 6 se ve como 2 por 3. Pero al final de cuentas, ese 2 por 3 no nos ayuda en nada porque yo necesito que las bases sean iguales. ¿A qué me refiero yo con que las bases sean iguales? Para poderlas cancelar. Al las bases no ser iguales, no las podemos cancelar. Por lo tanto, tenemos que recurrir nuevamente al logaritmo. Entonces, implementamos logaritmo de 6 elevado a la 2x menos 9 igual a logaritmo de 11 elevado a la x menos 1. Recordemos que las propiedades dicen que este exponente pasa aquí a multiplicar a la par.
Lo mismo al lado derecho. Por lo tanto, tendríamos que 2x menos 9 logaritmo de 6, que se está multiplicando. Y aquí, x menos 1 por logaritmo de 11. Hacemos la distributividad, entonces tenemos 2x logaritmo de 6 menos 9 logaritmo de 6. Y aquí tenemos x logaritmo de 11 menos 1 por logaritmo de 11 es menos logaritmo de 11. Voy un poco más despacio. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Logaritmo de 6 por menos 9 y logaritmo de 6 por 2x. Logaritmo de 6 por 2x, 2x logaritmo de 6. Logaritmo de 6 por menos 9, menos 9 logaritmo de 6. Logaritmo de 11 por x, x logaritmo de 11. Menos 1 por logaritmo de 11, menos logaritmo de 11. Después de esto, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Letras a un lado, números al otro. Por lo tanto, tendríamos aquí 2x logaritmo de 6 lo bajo y aquí paso negativo, menos x logaritmo de 11. Igual a menos logaritmo de 11 más 9 logaritmo de 6. Observen que aquí los que cambiaron de signo fue este que se pasó para acá y este que se pasó para acá. El resto está igual. ¿Qué buscamos después? Un factor común. Entonces sería sería x 2 logaritmo de 6 menos logaritmo de 11. Ahí saqué el factor común. La parte derecha queda igual, menos logaritmo de 11 más 9 logaritmo de 6. Finalmente está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tenemos x es igual a menos logaritmo de 11 más 9 logaritmo de 6 sobre 2 logaritmo de 6 menos logaritmo de 11. Y esa solución es la siguiente. Estas soluciones se pueden revisar, lo que pasa es que a veces ya escribirlas con las calculadoras pues sí se complica un poco. La parte de abajo sería 2 logaritmo de 6 menos logaritmo de 11. Y esa sería la solución de la ecuación como tal. Repito nuevamente, vean que es cierto, hemos hecho muy pocos ejercicios, como este sería el tercero, pero creo que este es el método más mecánico que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Entonces espero que se pueda practicar bastante. Yo les voy a dejar una práctica donde ustedes puedan estar resolviendo y resolviendo ejercicios. Más que un tema, cuando es un tema algebraico, como son las ecuaciones, requieren de mucha práctica, porque un signo que pongamos mal, pues hace que el resultado dé completamente otra cosa. Bueno, para ir finalizando con la clase de hoy, vamos a ver algo que se llama propiedades de los logaritmos. Ya aquí vamos metiéndonos con los logaritmos, pero poco a poco. Propiedades de los logaritmos. Ya estas propiedades no son para resolver las ecuaciones que anteriormente hemos visto. Ya estas propiedades sirven para resolver ecuaciones logarítmicas como tal. ¿De acuerdo? Anteriormente les había hablado de la notación logaritmo natural. La notación que utilizamos anteriormente era esta. Esta recibe el nombre de logaritmo natural. A veces también se le conoce como logaritmo niperiano. Resulta y acontece que la base de este logaritmo es la base e. En ningún momento la vemos, pero recordemos que el número irracional e era 2.71 y un montón de números más. Ese número e es el número de Euler, para que recordemos ahí un poco. Ahora, la notación que vamos a tratar más es la de LOG, logaritmo que permite poner base y argumento.
Ya nosotros lo habíamos hablado, que este que viene aquí es la base y este que viene aquí es el argumento. Este tipo de logaritmo nos va a permitir resolver ecuaciones que llevan el mismo nombre, ecuaciones logaritmo. ¿De acuerdo? Ahora, hay un tercer logaritmo que a veces se utiliza que es LOG, pero solo tiene este espacio acá. Ese es el logaritmo en base 10. Cuando un logaritmo LOG no tiene para poner aquí base, se sabe que su base es 10. Así que no nos preocupemos. Cuando viene solo esto es porque la base es 10. Cuando solo viene, voy a borrar esto porque así no viene. Cuando solo viene el logaritmo natural, como el que usamos anteriormente en las ecuaciones, que no tiene aquí, es porque la base es E. Esa base, dicho sea de paso, el siguiente curso ustedes van a ver que se obtiene con un límite. Entonces, cuando no viene nada y viene ln, porque esto no es int, a veces cometemos el error y decimos int, es ln, logaritmo natural, es porque la base es E. Pero esta es la que más vamos a utilizar, la de la base, logaritmo en base con argumento. De ahí vamos a ver varias propiedades, pero las que más me interesan son 3. Y de esas 3, 2 hemos visto. Veamos la propiedad número 1. Si yo tengo logaritmo en base a con argumento m más logaritmo en base a con argumento n, esa propiedad lo que nos dice es que si dos logaritmos se están sumando y las bases son las mismas, significa que los argumentos se pueden multiplicar. Veamos que entonces podemos decir logaritmo en base a de m por n. ¿De acuerdo? Podemos asegurar que esa propiedad se cumple de esa forma. Propiedad 2. Es lo contrario, con la resta. Logaritmo en base a con argumento m menos logaritmo en base a con argumento n es lo mismo que el logaritmo de m sobre n. Recurrimos a una división. Para que esas propiedades se cumplan, deben tener la misma base. Ese es el único requisito. Si yo tengo dos logaritmos que se están restando, yo puedo dividir sus argumentos si tienen la misma base. ¿De acuerdo? Finalmente, la tercera propiedad fue la que ya desarrollamos. Si tenemos un número multiplicando un logaritmo en base a con argumento x, eso es lo mismo que logaritmo en base a con argumento x elevado a la n. Recuerden que si tengo un exponente en un logaritmo, ese exponente se multiplica aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Esas son las 3 propiedades que tenemos. Veamos. Veamos un ejemplo. Si yo tengo logaritmo en base 5 de 2x más 1 más logaritmo en base 5 de 3x, ¿esto a qué equivale? A decir logaritmo de 5 con argumento 3x por 2x más 1. Puede que alguno de ustedes diga 2x más 1 por 3x. Pero recuerden que la multiplicación es conmutativa, no importa si es al revés o al derecho, siempre va a dar lo mismo. ¿De acuerdo? Veamos cómo quedaría esto. Simplemente haríamos esa multiplicación. Entonces, esto me quedaría como logaritmo en base 5 de 6x a la 2 de 6x a la 2 más 3x. ¿Qué fue lo que hice? 3 por 2 es 6. X por x, x a la 2. 3 por 1 es 3. X por nada, x. Y ese sería el resultado aplicando esta propiedad. Veamos la propiedad 2. Logaritmo en base 5 de x más 1 menos logaritmo de en base 5
de x más 2. Dice la propiedad que si tenemos dos logaritmos que se están restando, recuerden bien estas propiedades porque las vamos a necesitar. Dice la propiedad que el logaritmo en base 5 de x más 1 sobre x más 2. En esto nos quedaría el argumento como tal. Recordemos que este argumento es que si tenemos dos logaritmos que se están restando, los argumentos se dividen. Este entre este, no al revés. Estas propiedades que hemos visto nos van a permitir resolver ecuaciones logarítmicas, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a hacer un ejemplo más de la propiedad del exponente. Si yo tengo, veamos un ejercicio combinado para que vean qué interesante. Con la tercera propiedad. Si yo tengo 6 logaritmo en base 2 de 3x más 1 menos 8 logaritmo en base 2 de 3x igual, bueno, no igual porque si no ya lo convertimos en una ecuación, más logaritmo en base 2 de x. Observen que aquí yo no puedo aplicar la propiedad 2. ¿Cuál es la propiedad 2? Vamos a ver si recuerdan. La propiedad 2 dice logaritmo en base a con argumento m menos logaritmo en base a con argumento n. Ok, vamos a tratar de hacerlo igual. Esto es logaritmo en base a de argumento m sobre n. Si yo tengo dos logaritmos que se están restando, puedo dividir sus argumentos. Lo que pasa es que yo no puedo hacer eso en este ejercicio específicamente porque el 6 está multiplicando este logaritmo y este menos 8, este 8 está multiplicando este logaritmo. No puedo. ¿Cómo hago entonces? Aplico la propiedad 3. Ese exponente, este 6 pasa de exponente. Tenemos logaritmo en base 2 de x más 1 elevado a la 6 menos logaritmo en base 2 de 3x elevado a la 8 más logaritmo en base 2 de x. Bueno, ahí debería haber llevado un paréntesis. Ahora sí podemos hacer la división. Podemos decir entonces, ahora sí, logaritmo en base 2 de x más 1 elevado a la 6 sobre 3x elevado a la 8 más logaritmo en base 2 de x. Vean que cuando se están restando, puedo tomar el exponente, los argumentos y dividirlos, que fue lo que yo hice. Pero no tiene que haber ningún número acá que me esté estorbando para yo poder hacer eso. Por eso es que tuve que aplicar propiedad 3 y posteriormente propiedad 2. Finalmente, ¿qué tendría yo que hacer acá? Aplicar la propiedad 1, que dice que si dos logaritmos tienen la misma base y se están sumando, los argumentos se multiplican. Es decir, x por x más 1 elevado a la 6 sobre 3x elevado a la 8. Y este sería el resultado final. Esta sería la propiedad 1. Vean que si alguno quisiera resolver esto, pues lo puede ir resolviendo. Pero simplemente es una manera de ver cómo se aplican las propiedades de los logaritmos. Difícilmente vamos a ver un ejercicio donde tengamos que escribir eso, resolver un x más 1 elevado a la 6, ya que tendríamos que implementar ya sea el triángulo de Pascal que vimos al inicio, pero ya se sale del contexto de lo que nosotros queremos hacer, ¿de acuerdo? Muy bien, creo que con esas propiedades vamos a finalizar, porque recuerden que la idea es la siguiente clase, resolver ecuaciones logarítmicas. Y las ecuaciones logarítmicas completamente necesitamos estas propiedades.
Bueno, creo que esto sería todo por hoy. Espero que se haya entendido la clase. Cualquier duda, cualquier consulta la vemos el viernes. En anuncio les voy a dejar el link para que aclaremos dudas. Ya esta semana sí tendríamos eh, aclaración de dudas el viernes a las 8:30 en adelante. Muchas gracias y nos vemos.